Bueno, shalom a todas. Estamos en este espacio virtual y también presencial. Aquí estudiando con las chicas de la Midrashá Margalí Obadía. Vamos a hablar acerca de Heshbon HaNefesh, contabilidad del alma, parte 2. Y luego de esa contabilidad del alma, cuando estamos hablando de contabilidad del alma, tiene que ver, la palabra lo dice, como cuentas, revisar, ¿cierto? Revisar, por ejemplo, digamos, usted en qué ha gastado toda su energía, qué decisiones ha tomado, cómo está su interior, cómo están sus pensamientos. O sea, es decir, que usted llegue a esa, como decimos, homeostasis espiritual, ¿sí? La idea es que lleguemos a un perfeccionamiento, una excelencia. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos llegar a la meta suprema. ¿Y la meta suprema cuál es? Que nuestra alma, nuestra Neshama, pueda elevarse, pueda contactarse con Hashem y tenga esa relación Shelema, o sea, esa relación completa con Él. Es decir, que tengamos ese crecimiento espiritual donde vivamos una vida de Kedushá. Y cuando el alma parta del mundo, podamos entrar a ese Gan Eden. Esa es la finalidad de toda persona, ¿sí? Que viene a este mundo a reparar. Entonces, ya habíamos dicho en la primera parte de los videos acerca de reparación, que es reencarnación o tikkunin, ¿sí? Reparaciones son tikkunin. Ahora, hoy vamos a hablar varios aspectos acerca de la reencarnación, que sería la segunda parte. Entonces, tenemos en Heshbon HaNefesh, o esa contabilidad del alma, dice en el Talmud Kiddushin 40a, señala que Hashem no considera los pensamientos malvados como equivalentes a las acciones. Sin embargo, en lo que se refiere a quien ha transgredido y luego ha repetido la misma transgresión, Hashem sí considera pensamientos malvados como si hubiese realizado las acciones. Entonces eso hay que entenderlo. O sea, una cosa es que, por ejemplo, digamos, una persona en el día tuvo un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento que, digamos, no es espiritual, ¿sí? O que no está de acuerdo, digamos, a los lineamientos de la Torah, pero el pensamiento pasó, ¿ya? Entonces hay una historia que nos dice el Talmud acerca de un rabino de que él le disparaba pajaritos. Él le disparaba a los pajaritos, él los, digamos, los quemaba. Entonces cuando usted lo ve en el sentido literal, usted dice, ¿cómo así que ese rabino mataba a los pajaritos, cierto? Entonces inmediatamente la persona piensa que se está refiriendo a animalitos. No, lo que está diciendo es que esos pajaritos es un sentido metafórico, son los pensamientos. Todos los seres humanos tienen pensamientos buenos y malos, ¿sí? Entonces, como decía, que los pensamientos son Raad Kol Ayon, pensamientos malos todo el día, pero hay pensamientos también positivos. Entonces, el detalle es cuando la persona deja concebir el pensamiento, digamos, deja que se anide ahí, lo contempla, lo cuida, ¿sí? Y ya se va volviendo parte de esa persona, toma las decisiones de acuerdo a ese pensamiento y ya esa persona está incorporando a su vida o está manifestando un pecado. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, vamos a este punto. Si usted tuvo, digamos, un pensamiento, digamos, de venganza, ¿cierto? Llegó el pensamiento, pero usted no se quedó ahí construyendo el pensamiento, formándolo, o sea, como acariciando el pensamiento, dejándolo que su mente se posesione de ese pensamiento, sino que usted tuvo rabia, molestia con alguien, pero usted inmediatamente sabe que no está bien y hace una teshuvá, o sea, el pensamiento lo deja, porque hemos estudiado que el pensamiento, o sea, nuestra mente, acá Baruj Hu hizo el cerebro de que tú no vas a pensar 3, 4 veces una cosa, sino que tú piensas, tú te enfocas en un solo pensamiento y ese pensamiento desplaza al otro. ¿Sí me hago entender?
Entonces, si una persona, por ejemplo, se perturba mucho, se perturba mucho con malos pensamientos, ¿qué puede hacer? Más bien, esos pensamientos malos los cambia por pensamientos buenos, ¿sí? Pensamientos que, por ejemplo, le ayuden a manejar el estrés, pensamientos que le lleven, digamos, a crecer espiritualmente o que la conecten. Por ejemplo, los Teilim, el reconocer la grandeza de Hashem, el agradecer. Todo esto va a ayudar a que la persona tenga pureza dentro de su mente, ¿sí? Entonces, Rashi nos dice y explica que incluso si la persona no ha realizado físicamente el acto, aun si es castigado solo por haber considerado hacerlo, se considera que su falta de acción no proviene de su temor al cielo, sino más de la conveniencia. Tal persona debe ser más digna de lástima que los muertos, como explicaron los sabios Moed Katan. El verso establece Yermillahu 22:10. No llores por el muerto, no te lamentes por él. Llora en su lugar por aquel que sigue, porque no retornará. Esto se refiere a alguien que transgredió y luego cometió la misma transgresión. Cuando estamos hablando del concepto de Teshuvah, ¿sí? No es llorar, ¿sí? Lamentarse y seguir en la misma. Teshuvah completa tiene que ver con que sí, yo siento vergüenza por el pecado, ¿ya? Y estuvo mal y puede ser que llore por esa situación, pero tengo que tener una determinación, es decir, tengo que tomar una decisión que va a salir de mi interior, una fuerza de decir, no lo voy a volver a repetir. O sea, ¿cómo sabemos que Hashem realmente nos ha escuchado cuando tenemos a Teshuvah? También cuando se nos presenta la tentación, la situación y nos anteponemos, ¿sí? No le obedecemos, como decir, a nuestro ego, sino que seguimos la voluntad de Dios y lo que está en la Torá, sino que la persona se sobrepone a la tentación. O sea, es decir, es como que alguien que está en la universidad tiene que presentar un examen, se prepara, ¿sí? Hace el examen, pasó el examen, realmente superó, ¿cierto? Superó, digamos, la materia que tenía pendiente. Es lo mismo a nivel espiritual. Cuando se te presenta la tentación y no vuelves y caes, sino que inmediatamente te sobrepusiste a esa oportunidad de pecar. Ahí es una verdadera teshuvah. Eso lo dice Rambam. Eso es una reparación también. O sea, es una reparación espiritual. ¿Por qué? Porque la persona en ese caso no está pecando, ¿sí? Sino que la persona realmente tuvo una teshuvah completa, o sea, un retorno a Dios total, ¿sí? Entonces, continuamos acá. Los sabios también revelaron el secreto de la fuerza del hábito. Quien transgrede y repite su acción llega al grado en que considera la transgresión como algo permitido, ¿sí? Entonces, aquí hay un detalle, hay algo importante y es que el ser humano por ahí dice que es un animal de costumbre, ¿cierto? Es un dicho que se dice, pero realmente, o sea, nosotros tenemos una diferencia con el animal, que el animal no habla, el ser humano sí. Nosotros podemos razonar y pensar, el animal piensa por instinto, pero nosotros todos los días tenemos comportamientos o hacemos de nuestra vida cotidiana un comportamiento repetitivo. Por ejemplo, si usted, digamos, se despierta siempre en la mañana, dos o tres días, a las 5:30 de la mañana, al principio va a necesitar un reloj, un despertador, ¿cierto? ¿Sí? Y después de esos 3 días, ya después, ya usted no va a necesitar un reloj despertador. ¿Por qué? Porque el subconsciente ya creó en usted, ¿cierto? Como decir, esa alarma, ya, que le va a decir a usted, ya son las 5 de la mañana, y decir, pero ¿por qué me desperté a las 5 de la mañana? ¿O por qué me desperté a las 4:30? ¿Cierto? Ya se volvió un hábito. Entonces, ese hábito, cuando son hábitos buenos, eso me va a permitir a mí que
incorporar en mi vida ciertos comportamientos que van a hacer que me lleven a mí a la perfección espiritual, como cuando hablábamos acerca de la diligencia, ¿sí? O sea, cuando la persona es ágil en lo que hace, toma decisiones, ya ella va adquiriendo o va incorporando en su ser ese tipo de actitudes que luego se van a traducir en hábitos y comportamientos. Entonces es lo mismo, cuando una persona reincide en algo que tiene que mejorar, ejemplo, son como decir puerticas que se abren. Entonces, digamos, usted empieza a decir mentiras, dijo una mentira, ¿sí? Y usted lo hizo muy normal. Después dijo otra vez, otro día otra mentira. Ya estamos hablando de que se está volviendo algo repetitivo, ¿cierto? Después, tercera vez, ya la persona cuando no hace teshuva se vuelve como insensible. Ya tercera vez, otra mentira. Entonces ya eso va siendo parte de su ser. Y vamos a este punto bien interesante. Parte de su ser, ¿cierto? Entonces, la persona tuvo el pensamiento de decir la mentira o decir la shonara. Está el engaño, el yeser hará, pero es que no le está haciendo nada a nadie, te está defendiendo, tienes toda la razón, justifica, ¿sí? O lo hace, digamos, la mentira por miedo, sea lo que sea. La persona lo hace varias veces, ya se volvió un hábito, ¿sí? Se incorpora en uno, ¿sí? Ya eso es parte, se va volviendo parte de nuestra Neshama. Habíamos dicho que la Neshama, ¿dónde está? ¿Sí? Hablamos de 5 partes, hay muchas partes que están en el Shama, pero la más importante está, ¿sí? O sea, lo que llamamos el intelecto superior. Entonces, cuando la persona toma la decisión, digamos, de cometer el pecado, ya se está volviendo un hábito, ¿sí? Entonces, cuando no corta con ese hábito, ya es muy normal como de su ser, de su naturaleza. Y la persona piensa que ella es así y nadie la puede cambiar y yo soy así y es que mi familia es así y yo veo que eso es parte de mí, es normal de mi personalidad. Entonces, de ahí, por eso, la persona, si no hace teshuva, puede llegar a un punto de una desconexión, o sea, la persona se vuelve insensible. Se vuelve insensible porque eso es parte de mí. Entonces vamos a este punto, el que se enoja constantemente. Venga, eso es un pecado. Pues que yo no estoy matando a nadie, ¿sí? O sea, yo no estoy matando a nadie, yo me enojo porque yo tengo razón, yo tengo manera de justificarme, ¿sí? Pero como ella hizo parte de su ser eso y es un hábito, ya sea un comportamiento, entonces ya es muy difícil, o sea, superarlo. Solamente cuando la persona hace que es bona nefesh, ¿sí? Y revisa a través de Mesilat Yesharim, no confía en su propia prudencia, sino que ella revisa sus rasgos de carácter y se da cuenta de que no es tan inofensivo las actitudes o los comportamientos que tienen a la luz de la Torah, la persona es Teshuvah. ¿Sí me comprende? Entonces de ahí dice, desde su origen, el hábito es tan fuerte que adormece la conciencia de la restricción que se tiene hasta que ya no se siente que mediante la transgresión la persona se sacude el yugo del cielo, ¿sí? Entonces, hay varios pasos, hay un midrash muy interesante que habla acerca de los pasos para una persona irse desconectando del temor divino, ¿sí? Ese midrash nos dice, o sea, perdón, está en el midrash y dice que la persona llega a un momento que deja de rezar, deja de estudiar Torah, ¿sí? Por ejemplo, si tiene maestros, no estudia con ellos, los critica, los contradice. Hay una actitud de orgullo, de soberbia, piensa que nadie le puede enseñar, que ya se las sabe todas, porque a lo mejor ya tiene un conocimiento básico, entonces ya no necesita, ¿sí? Entonces se va llenando de ego, se va llenando de mucho ego y de mucho orgullo. Y el otro punto, critica a los jajamín
Y en el último punto, la persona critica a las formas temerosas de Hashem y no busca o le repele o no quiere reunirse con, digamos, una comunidad, ¿sí? O sea, entonces ya deja de asistir, digamos, a la comunidad, en este caso la comunidad judía, o sea, la comunidad no ágida, siempre está criticando a los líderes, esa persona se puede ir apagando. O sea, se puede ir apagando, ella misma se va aislando. ¿Y qué va haciendo? Ya ella va haciendo eso, un hábito, adormece su conciencia y esa fuerza de restricción, que es la misma Torah, como ya no la está estudiando, que le va a decir, mira, ese es el pecado, mira, eso es lo que tienes que mejorar, ¿sí? Entonces de ahí, ella llega un momento que ella ya se le volverá una carga el estudio de la Torah, la vida espiritual, el monoteísmo, como lo quiera llamar, si es judía, le va a molestar la Torah y va simplemente a dejar de frecuentar las casas de estudio. A todo le dar un par y un porqué. Y siempre va a estar cuestionando lo que dicen los jajamí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar acerca de lo que nos dice Heshbon Hanefesh, un ejemplo. Dice, un nivel más severo del hábito es aquel que combina con los rasgos de carácter o deseos, por ejemplo, el chismorreo, ¿sí? Por ejemplo, esta práctica de estar constantemente criticando a los demás o de estar contando digamos, todo lo que pasó con alguien, ¿cierto? Entonces lo sabe media comunidad, medio grupo, ¿sí? O sea, o le quitamos y lo ponemos, eso lo llama, es un juego que se llama como teléfono roto. A veces espiritualmente eso lo hacemos y no vemos las consecuencias que es hacer la Shon Hara. Estamos en una víspera, digamos, muy pronto, a unos días, vamos a tener mes de Lul y viene la Selijot. Es necesario tomar decisiones radicales, hacer un Heshbon Hanefesh y trabajar en guardar más silencio, ¿sí? Pero cuando alguien viene a hacerte la Shonara o chismes o cosas así, todo lo que tiene con la palabra, evadir esa situación, ¿sí? O sea, no participar en ese tipo de corrillos. ¿Por qué? Porque usted se va a cargar de una negatividad hacia el otro. Usted se carga de una negatividad, inclusive si usted filó, eso va a tener, se van a poner en peligro de que sean contestadas, porque usted se mantiene hablando y mirando y revisando la vida del otro. Pero entonces no van a revisar si usted, y como lo dice a mí lo dice la Torah también, y es que cuando uno está revisando la vida del otro, el cielo va a decir, usted está demasiado justo, venga, yo miro a ver qué justicia tiene usted y te van a revisar tus actos de una manera más minuciosa, ¿sí? Entonces, cuando usted se concentra en usted, usted realmente está haciendo una contabilidad del alma. O sea, Hashem le dio a usted un cuerpo, le dio su neshama, le dio su propia vida. Usted no tiene por qué estar mirando el otro, qué está haciendo, qué por qué hizo, ¿sí? Porque esa decisión no la tomó y usted criticando al otro. No, usted tiene que concentrarse en su trabajo espiritual. Hashem no le va a decir, bueno, a ver, digamos, Tamaris. Yo necesito que entremos en cuentas. ¿Usted por qué no me respondió por mi hal? ¿Cierto que no es así? Hashem va a juzgar esa Tamaris. A cada uno lo va a juzgar. No va a juzgar. ¿Y usted por qué no me responde por la vecina? ¿Usted por qué no me responde por su amiga que sabes que de Torah? No. Hashem va a revisar los actos de cada persona. Estamos en este mundo a reparar. Venimos al mundo a reparar, no es a sufrir. La gente tiene una idea que venir al mundo es a sufrir. No, lo que pasa es que somos responsables de nuestros actos. Y si tomamos decisiones equivocadas o vamos desarrollando en nosotros o creando un hábito en nosotros de comportamientos que no tienen que ver con derejeres, que no tienen que ver con Torah, con el temor divino,
¿sí? En esa vida, yo en la otra vida, ¿sí? En ese caso yo tengo que venir a reparar los errores de ese pasado. Entonces alguien me podría decir, pero es que entonces Dios es injusto, ¿cómo así que yo tengo que reparar, responder por una vida que yo ni siquiera me acuerdo, ¿cierto? Podría decir la gente. Pero hay algo bien interesante y se los voy a compartir. Espérenme un segundito por aquí. A ver. Y es acerca, dice, por ejemplo, cuando dice que Hashem visitará los pecados de los padres sobre los hijos, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Moshe Rabenu dice, Odieni na et derakeja, explícame, oh Hashem, tus caminos, Shemot 33:13, ¿sí? La pregunta que la gente se hace, ¿y por qué pareciera que los hijos tienen que responder por los pecados de sus padres? Eso sería como injusto, ¿cierto? Pero hay un detalle, siempre y cuando el hijo repita el mismo pecado de su padre. ¿Sí me comprende? Ese es un punto. ¿Por qué? Porque esa persona está siguiendo en su libre albedrío, tomó la decisión, digamos, si su padre era un asesino, su padre lo educó mal, se fue por el mal camino, pero siempre tuvo como decir alguien que le dijo a ese hijo, mira, busca el bien, si salte esos caminos, deja a sus amigos, y no escuchó, él continuó ese camino. Entonces, él es responsable por ese pecado. Entonces, también lo que nos dice la reencarnación es que Hashem castiga a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por los pecados que cometió el padre. ¿Sí? En hebreo es Boket, Abon, Abot, Albanin, Al, Shin, Beal, Reviim. ¿Sí? En Shemot 34:7. Entonces, no se trata de que el hijo o el nieto va a pagar los pecados de su padre. Si él no hizo nada y él escogió el bien, las consecuencias de ese papá. Se refiere a que es como decir que el hijo viene a ser la reencarnación de ese padre que estuvo en su vida anterior. Es la misma Neshama, que puede ir como hijo. ¿Me comprende? O sea, en otra vida, por ejemplo, digamos, alguien cometió un error, ¿sí? Cometió, digamos, asesinato, no reparó, murió así, o sea, eso está impregnado ¿en qué? En el alma. O sea, eternamente la persona cuando muere, no es que sus rasgos de carácter ya murió, su memoria no, o sea, sus rasgos de carácter, todo lo que tenía impregnado en el alma, que sea impurificación y que tenga que reparar, va a estar eternamente. Cuando esa persona reencarne en cuerpo, en diferentes vidas, va a traer, digamos, esas llaves o esas inclinaciones que tenía en la vida anterior, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, en una vida, un señor se llamaba, pongámosle Carlos o no sé, o Moshe, ¿cierto? Y viene en esta vida, él no hizo Teshuvah, entonces Dios revisó sus actos y dijo, bueno, vamos a dar otra oportunidad para que reencarne y repare. Entonces ya viene con otro nombre y con otro cuerpo, ¿sí? Entonces se refiere que es como si fuera el hijo de ese padre anterior, es decir, es la misma Neshama que puede venir como hijo, como bisnieto. Eso es lo que se refiere. ¿Ya entendieron esa parte? Entonces viene a reparar, es la misma Neshama. Entonces habíamos dicho que puede pasar que en familias, digamos, la reparación puede ser, digamos, de hace la tatarabuela que se murió y apareció, digamos, una nieta, ¿sí? Con rasgos parecidos, el mismo carácter, la forma de ser, y usted le ve como la cara y ve, se parece, ve, entonces dice la familia, ve, y se parece a la abuelita, se parece a la tatarabuelita, ¿me comprenden? Ok, pero no siempre la regla es así, que tiene que ser en la familia. Puede estar en otra familia, es dependiendo de, digamos, de su caso particular. Entonces dice,
Ahora entendemos que no se trata que el nieto pague los platos rotos de su abuelo, ya que no se refiere a hijos o nietos y bisnietos biológicos, sino a reencarnaciones de uno mismo, ¿sí? Entonces vamos a este punto, por eso es tan delicado las decisiones que se toman en esta vida, ¿sí? En cuanto, digamos, cuando uno maltrata a una persona, cuando la menosprecia, ¿sí? Cuando uno tiene esas cuentas de shalom con el prójimo, cuando, por ejemplo, digamos, su vida espiritual, digamos, es un desastre, no tiene conexión con Dios, no hace estudio de Torah, la persona no reza, no hay temor divino. Entonces, si no hay ese temor divino, que es la restricción que le está diciendo, mira, eso no lo puedes hacer, es como el policía espiritual, si haces eso van a haber unas consecuencias. Entonces, como la persona no tiene conexión, la persona se debilita, el alma no tiene como decir cómo luchar, ¿me entiendes? Su yeserató, para sobreponerse a su yeserara, toma las decisiones y la persona se puede ir metiendo más y más y más, se pierde de su misión, como vimos de Yoná, ¿sí? Compra un boleto, Hashem le dice, mira, vas a ir ¿a dónde? A Nínive, a cumplir la misión, él era el profeta. ¿Por qué Yoná no quería ir a Nínive? ¿Saben por qué? Porque él decía que Hashem es un Dios misericordioso. ¿Por qué no quería ir a Nínive? ¿Por qué no? Pues por eso, pues él dijo, es que yo sé que tú eres un Dios misericordioso y los vas a perdonar. Y lo vas a perdonar. Y resulta de que Nínive había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Entonces Yoná, que dijo, pues yo creo que yo soy más sabio que con Dios, ¿cierto? Que Dios. Entonces deja su misión y él se echa a dormir. Ya dice, yo me voy para Tarsis, ¿sí? Deja su misión. Entonces Tarsis significa como decir el mundo, envolverse con todo lo cotidiano, con nada del temor divino, a querer huir de la misión. Muchas veces el ser humano hace eso, huye de la misión, toma sus decisiones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, estamos hablando de las relaciones ilícitas. En la Shevat Mitzvot de Noach dice las prohibiciones que habla acerca de la inmoralidad sexual, ¿sí? También en la propia Torá habla en los 10 mandamientos acerca del adulterio. Y la persona simplemente dice, pero es que a mí me gustó, ¿sí? Y desbaratan matrimonios, ¿sí me comprenden? Ese tipo de cosas y simplemente por estar como en ese TARS, o sea, en esa zona de placer, en esa zona que no tiene nada que ver con Dios, por no tomar sus decisiones. ¿Cómo está cargando su alma? La están purificando. Y piensa que la vida es normal, como dice antes de Noah, vamos a comer, a dormir, a vivir la vida, porque no va a haber un diluvio, ¿ya? Entonces, todo el hombre fue el temor divino, el estudiar la Torá, ya disfrutemos este mundo, pero te dice que recuerda que hay un mundo, hay otra vida después de esta vida, y el alma vino fue a reparar. Entonces, hasta que el alma, la neshama, no repare, va a venir 2 o 3 veces, ¿sí? Y si la persona toma decisiones y se degrada cada día más o más en las decisiones que toma, los pecados que haya hecho, no hace teshuvah, puede venir hasta reencarnar un animal, puede reencarnar hasta en un mineral, ¿ya? O sea, es dependiendo. Inclusive en el Shamot, ¿sí? Que su castigo puede ser como tan terrible, tan horrible de acuerdo a su pecado. Vamos a tener la historia, por ejemplo, de Onkelos. Onkelos, antes de convertirse al judaísmo, ¿saben quiénes son Onkelos? ¿Quiénes son Onkelos? Listo, Onkelos de un aporte muy grande, digamos, al judaísmo, porque le hizo unas traducciones, ¿sí? Y hay una manera de poder estudiar, por ejemplo, los varones, cada semana la traducción de Onkelos, ¿ya? Ok, Onkelos viene a ser un converso, pero él antes de convertirse, pongámosle así, que él era una persona que no tenía esa conciencia espiritual, ¿sí? Él no sabía que no se podía consultar a los muertos, que la Torah lo prohíbe y todo eso, y él hizo nigromancia. Entonces, él fue, ¿sí? a consultar a los muertos y hizo que le trajeran 3 personajes, eso lo dice el Talmud.
y los personajes que él pidió, vino Titus, ¿sí? El Rasha, el que destruyó el Beit HaMikdash. Resulta que Titus hizo un pecado tan grave que cuando tomaron el Beit HaMikdash, él hizo un pecado porque él entró al Kodesh HaKodashim y profanó el Kodesh HaKodashim con una prostituta, extendiendo un Sefer Torah. Imagínense la porquería lo que hizo, ¿sí? Resulta de que aún así, con toda su rebeldía y con todo su pecado, Hashem no lo castigó. Solamente cuando llega a Roma y recibe todos los honores y ahí se acuesta en su camita, Hashem dijo, te voy a castigar con unas criaturas más pequeñitas que yo hice, y le manda un pequeño kenjem, es decir, un mosquito chiquitititico, ¿sí? Ese mosquito te voy a demostrar que va a entrar a un lugar que tú crees que no puede entrar, y a ese lugar que entra a tu cerebro. Entonces entra el mosquito y empieza a martillar el cerebro de Tito, ¿ya? Fueron como 14 años para que Tito hiciera Teshuvá, pero fue tanta, digamos, la rebeldía, el emperramiento de Tito, que él nunca hizo Teshuvá y él se murió así. Y uno de los deseos de antes de morirse era que cogieran su cuerpo, lo quemaran y lo tiraran al mar, ¿sí? Varias veces, o sea, varios mares. Entonces resulta de que Onkelos le dijo a Tito quién o sea, en ese momento, o sea, quién es el más grande, o sea, en el mundo venido, Israel, ¿sí? Entonces le decía, bueno, ¿y qué pasa contigo? O sea, tú hiciste Teshuvá, ¿qué pasó por lo que hiciste? Él decía que todos los días lo prendían a él, ¿sí? Prendían su cuerpo y tiraban sus cenizas a los mares, como él lo pidió. O sea, está en un eterno sufrimiento. Todos los días hacen eso con él. Luego viene otro personaje y le pregunta a Bilam que quién es el más grande, o sea, estamos hablando pues del mundo venidero, ¿cierto? Entonces él dice, Israel, él dice, pero entonces yo cómo tengo que tratar a los hijos de Israel, los debe tratar bien, o sea, no los debes tratar mal, ¿por qué? Porque la niña de los ojos de Hashem, ¿sí? Es el pueblo, no lo pueden maltratar. Entonces él le dijo cuál era el castigo de él, y él decía que a él su alma, su neshama, la encendían en cera, o sea, en semen, ya, caliente, y todos los días lo quemaban, ¿sí? Por todo lo que hizo, porque él hizo pecado a los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Con las midianitas, ok. Entonces, tenemos otro personaje, ¿sí? Que él se levantó contra los jajamim de Israel, era judío, y aunque él le pregunta que quieran, pues en el mundo grande, o sea, en el mundo espiritual, dijo que Israel, por los mandamientos que cumple Israel. Entonces resulta, le dijo, ¿cuál es tu pecado? ¿Por qué estás allá? ¿Sí? En el Gehenna. Dijo, bueno, porque yo me levanté contra los jajamim de Israel, los desprecié, ¿sí? Entonces hice que mucha gente los despreciara, y lo que hacen es que a él lo queman, ¿sí? Con estiércol, o sea, lo sumergen en estiércol y lo queman su alma todos los días para que él se acuerde que él no puede, o sea, del pecado tan grande, de haber menospreciado a los jajamín, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esta enseñanza? A esta enseñanza vamos que mire que la Neshama, ¿sí? O sea, la Neshama se lleva todo lo que tú hiciste en esta vida. Por eso es que por ahí hemos escuchado que uno se lleva las acciones, ¿sí? Las abuelitas enseñan mucho, las mamás, mi hijo, pórtese bien, de caridad a los pobres, visita a los enfermos, porque mire, esa casa usted no se la va a llevar, la riqueza no se la va a llevar. ¿Qué se va a llevar usted? Acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma es eterna, o sea, el alma no se puede destruir, ¿sí? O sea, hay almas que van a llegar a un estado de degradación, donde ahora, por ejemplo, el Salmo, que va a ser tanta la maldad que Hashem las va a extirpar y va a dejar como existir, su nombre serán borrados, ¿cierto?
Pero bueno, esos ya son asuntos espirituales, pero la reencarnación son oportunidades, ¿sí? Y lo más tremendo es que la Neshama se va a dar cuenta que está, por ejemplo, metida, digamos, en el cuerpo de un animal. La persona es consciente de que está metida en el cuerpo del animal y que está como encarcelada, y por más que quisiera liberarse y todo eso, la persona no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el libro de Cogelet, mantener ¿qué? Siempre libres, limpios, nuestros vestidos, que sean blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la otra vida, si nosotros vamos con esos vestidos que no son de acuerdo a la ocasión espiritual, es decir, no tienen esa pureza del alma de la Neshama, no se puede entrar al Gan Eden, ¿ya? Porque te van a enviar de vuelta, ¿sí? De ahí, por eso hay muchas cosas y muchas preguntas que la gente se hace. Por ejemplo, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pero esa persona es buena, ¿por qué vive tanto sufrimiento, tanta escasez, tanta pobreza? En cambio, ese malvado tiene una vida de opulencia, le va súper bien, ¿sí? Es lo que nosotros vemos, ¿sí? Dios conoce el alma. Dios conoce los secretos más íntimos de cada persona, ¿ya? El cielo, ¿cómo juzga? O sea, el cielo no juzga, esto lo que vi es que hizo tal cosa, no. Dios mira las intenciones, si lo hiciste a gusto, el pecado, si hiciste un pecado involuntario, ¿sí? Por eso es que la Torá habla acerca de que de las diferentes caparot o los corbanot también, para expiaciones, que si hizo un pecado involuntario. Por ejemplo, en el caso de la homicidio, ¿se acuerdan? Que habla que si irá a las ciudades de refugio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona de pronto pecó involuntariamente, ¿ya? Entonces, de ahí, lo que nos está diciendo es que Hashem, o sea, el cielo va a mirar cada aspecto, si lo hiciste con intención, sin intención, voluntario, si tuviste un error, fuiste consciente, pero lo más importante es entender cómo es la justicia divina, ¿sí? La justicia divina, Dios ve más, lo que le interesa es realmente que esa Neshama se pueda purificar, ¿sí? Entonces de ahí podemos explicar por qué a veces hay gente que le cuesta más, digamos, buscar Torah o tiene problemas económicos más fuertes, y hay otros que uno se los ve como tan tranquilos, tan relajados, no tienen una vida tanto de sufrimiento. Pero hay gente que, digamos, se casa fácil, hay otros que les cuesta, ¿sí? Entonces vamos a este ejemplo, por decir algo. Alguien necesita reparar porque, digamos, fue una persona que ocasionó muchos divorcios, ocasionó muchos desastres, ¿sí? La persona nunca se casó, ¿sí? O, por ejemplo, la persona no cumplió la misma de tener hijos, un ejemplo. Entonces puede pasar que en otra vida esa persona viene con las herramientas para poder rectificar, como que, por ejemplo, ayudar a otras personas a que esos matrimonios, si antes dividía, ahora ¿qué hace? Su tikkun es unir, es enseñar, es restaurar, es rectificar, es orientar, es asesorar, ¿sí? Va a tener las herramientas, por ejemplo, de que sea una persona fértil para traer hijos, ¿sí? Entonces, de ahí, todo tiene que ver con reparación. Por eso hemos dicho que lo que está en torno a nuestra vida, nuestro contexto, ¿sí? Las circunstancias que tenemos, es parte de la reparación, ¿sí? Pero hay personas que van a necesitar 10 hijos, hay otros que van a necesitar 5 hijos, la verdad. Hay otros que van a necesitar 7 hijos, 2 hijos, otro un hijo, otro no van a necesitar hijos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es la reparación que viene a hacer la Neshama. Si esa persona no tiene esas circunstancias, a lo mejor no va a poder cumplir la finalidad que tiene. ¿Me hago entender? Entonces, relacionando todo este tema de que estamos hablando, es importante hacer ¿qué?
Heshbon Hanefesh, la contabilidad del alma, o sea, revisar nuestros rasgos de carácter, revisar cómo actuamos a la luz de la Torá, ¿sí? Por ejemplo, para ir terminando, cuando estamos hablando de un hábito, ¿sí? Este se combina con rasgos, ¿sí? Y se vuelven más, 2 veces más difíciles de cambiar, o sea, como que se disfraza, se esconde. ¿Me comprenden? Se arraiga, pero se esconde detrás de un hábito, entonces uno lo puede ver. Como decíamos ahorita, es que yo soy así, mi familia es así, ¿sí? Pero el hecho de que tu familia sea así o que tu cultura sea de esa manera o tu país, tú tienes que pensar como una persona de Torah, ¿sí? ¿Hacer un qué? Lech leja. Lech leja no es solamente dejar la casa donde uno vivió, el país, o hacer como Ruth. Lech leja es también dejar malos hábitos, rasgos de carácter, el egoísmo, ¿sí? Y ahí, esos rasgos se vuelven 2 veces más difíciles de cambiar. El más peligroso es el pensamiento habitual. Si cierto pensamiento atrapa la mente de una persona, se convierte en el único foco de su atención y su mismo intelecto se vuelve su esclavo. Por eso es que hemos hablado mucho acerca de trabajar ¿qué? El pensamiento, ¿cierto? Porque ¿dónde van a ir todas las ideas locas? ¿Dónde van a venir? Al pensamiento, ¿sí? Ok. Dice, por otro lado, hay mucho bien asociado con el poder del hábito que Dios implantó en la mente del hombre. Toda la educación, el musar de un hombre depende del hábito y quien logra el éxito en usarlo correctamente es afortunado. Es decir, usted se ha preguntado, usted dice, yo quiero ser mejor persona. Qué bueno yo tener buenas relaciones con las demás personas, que la gente me quiera, que me aprecie, todo ese tipo de cosas bonitas de la vida, ¿cierto? No quiero tener una vida, por ejemplo, hay unos hábitos que para una vida miserable, que tómatelo todo a pecho, todo es para ti, sí, concéntrate en el otro, o sea, eso lo dicen que es latino, me parece un video muy importante. Y la persona se vuelve esclava, o sea, la persona no es feliz, la persona no disfruta lo que tiene de ir a, digamos, a un parque a ver el sol, nada, porque la persona está concentrada tu energía, su pensamiento en que en el otro, en la situación, en lo que está viviendo. Y no le permite disfrutar ese momento. ¿Me comprenden? Entonces de ahí hay que trabajar, ¿sí? A través del musar. Es muy importante, ¿sí? Para nosotros como Yehudim, trabajar alajá, ¿ya? Saber alajá, obviamente, ¿sí? Pero necesitamos primero ser personas. El musar. El musar te va a enseñar a ti y te va a educar cómo debes hablar, cómo va a ser su interrelación con los demás, con su familia, con sus amigos, con la comunidad, ¿sí? Con usted mismo. Hay gente que es enemigo del mismo. En serio, que se en el espejo y que se quieren arrancar los pelos, ¿o no? En serio, mantienen amargados. O sea, es decir, que usted llegue a través del musar a trabajar en sus rasgos de carácter, en toma de decisiones que sean de musar, de ética, y eso también va en usted a internalizarse que la paz, ¿sí? Porque usted va a dejar ir, porque usted va a entender, por ejemplo, que a veces hay varas, no sé si han entendido, cuando hablamos de reencarnación, también hay varas. A veces hay una situación con una persona y usted no lo entiende. Dice, pero ¿por qué esa persona actúa así conmigo? ¿Yo qué le he hecho? Me conseguí un enemigo de gratis, ¿cierto? Esas personas están ahí como varitas. ¿Para qué? Para que usted de alguna manera también se revise cómo están sus asuntos personales, cómo está su interior. Cuando le dice, mira,
es que no me gusta eso de ti, mejora, transfórmate, supérate. Y usted piensa que usted todo está perfecto, pero el otro que lo está viendo le puede decir, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en lo otro, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona a veces también no sabe cómo vara, o sea, es una vara que no sabe ya que es vara, ¿sí? Ella también, cuando actúa y maltrata al otro, por ejemplo, digamos, una cosa es el reproche. Yo tengo que saber cómo reprochar al otro. Pero si yo lo trato como idiota, tonta, esa persona que está haciendo vara, que no es consciente, tiene que rendir cuentas ante Hashem. Pero no se puede justificar decir, es que yo soy tu vara. No, señor. O sea, porque Dios mira las intenciones del corazón. Yo estoy hablando de la realidad de que hay personas que, por ejemplo, dice, pero ¿qué pasa con esta persona? Porque es como una aplicación, una situación conmigo que me hace sufrir, puede ser una vara del cielo. Pero esas insinuaciones te están diciendo no es para que la odies, sino para que perdones, para que dejes pasar. Porque ¿qué es lo que hace la persona que está recibiendo del otro? Se va contra el otro, toma personal, ¿sí? Entonces odia, se llena más su corazón de amargura, de muchas cosas. Entonces hay que hacer una diferencia, es que no podemos permitir tampoco que alguien nos pisotee, como hemos dicho varias veces, hay que cortar con personas que tóxicas, pueden estar en la misma familia, puede ser del mismo trabajo o del grupo social donde está. O sea, no se puede la persona volver esclava del otro, decir, ay, es que sí, yo tengo que ser muy humilde porque es que yo tengo Torah. No, yo no estaba hablando que salga la ropa, pero sí guardar el distanciamiento, separarse de esas personas porque te pueden hacer daño, ¿ya? Y más para cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Porque decimos por ahí que el corazón que emana la vida. Entonces, si el corazón está enfermito espiritualmente, ¿qué va a traer? Ese debilitamiento espiritual y también la enfermedad física como tal. Fuga de vida. ¿Ah? Fuga de vida. Como fuga de vida, se pierde la energía y todo eso. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, es importante estudiar siempre musar, ¿sí? La ética, aprender a ser seres humanos, ¿sí? También la filosofía judía nos va a ayudar a nosotros a diferenciar y a discernir, porque hay gente que tiene exageraciones o se van siempre al lado opuesto. Por ejemplo, es que yo tengo que ser muy piadoso. Entonces la persona se puede volver, es que muy piadosa, pero está siendo cruel con ella misma. ¿Por qué? Porque la persona permite el maltrato, ¿ya? La persona permite la humillación del otro, el abuso, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, digamos, de matrimonios donde hay un abuso de parte de la pareja pronunciado, la autoestima, ya está afectando mentalmente a esa pareja. O sea, yo no estoy hablando solamente de que es que siempre el hombre, hay mujeres abusadoras, maltratadoras, ¿o no? ¿Sí? ¿Y eso dónde va a incidir? En los hijos. Entonces se está creando como una cadena de un desastre emocional donde se va a llevar la carga también esos hijos y van a ser también maltratadores por el lado del papá o de la mamá. Entonces hay que cortar ese tipo de cosas. ¿Cómo se cortan? Tomando decisiones. O sea, cuando en un matrimonio no se puede vivir bien, ya se han agotado los recursos, se ha buscado la terapia, la otra persona realmente no cambia de actitud, en fin, ya eso son cosas que es mejor buscar terapia familiar, digamos un profesional en ese caso, pero desde que se pueda trabajar, digamos, como pareja, porque la pareja van a haber dificultades, van a haber diferencias, pero es importante que es importante la pareja, ceder, ¿sí? Trabajar en mí para ayudar lo mejor de mí como esposa, él también lo debía hacer, en fin, eso también es parte de la reparación que estamos haciendo. Bueno, que todo esto que hemos estudiado sea de bendición, sea para elevación de mi abuelita Rita, hija de Hannah, y para todos los enfermos de Am Israel, que sea curación completa, refuah shelema. Amén. Adriana,
Y para la señora Débora, hija de Sara, que para su post-recuperación. La patria.